académico, don Renato Garín. Colega, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Comenzar diciéndole, presidente, que el proyecto de ley que tenemos en tramitación debe ser de las piezas legislativas más sensibles que han pasado por nuestras manos, y me refiero al tema de las colusiones en particular por el impacto que esto tiene en la ciudadanía y en el sistema jurídico en general, ¿no? Este libro que yo publiqué hace relativamente poco, que es La Gran Colusión, editado por la editorial Catalonia, trata básicamente de los tres principales casos que ha conocido la opinión pública, que son farmacias, pollos y el confort, ¿verdad? El caso de los pollos tiene dos aristas, una arista que es supermercado y otra arista que son las avícolas, y por supuesto que hay otros casos también, ¿no? Son casi una docena de casos. Cuando uno mira la historia larga, presidente, uno encuentra básicamente que esto comenzó en los años 60, ¿no? En los años 60 con los primeros casos sobre los químicos farmacéuticos de Santiago, que se descubrió que había una suerte de colusión para mantener los precios en la ciudad de Santiago, y también en el mercado del pan, ¿no? El mercado del pan en los 60 tuvo varios problemas, por así decirlo. Por un lado, abastecimiento de harinas, y por el otro lado, gran concentración en la producción. Las panaderías durante mucho tiempo fueron fiscalizadas por el Estado directamente, al punto de que se tuvo que fijar un momento por ley, ¿verdad?, el precio del pan en rangos, ¿verdad?, en Santiago. Toda esta época, en los años 60, lo que hace es sentar las bases, primero legislativa y después en la práctica, de lo que es hoy día la moderna legislación contra la libre competencia. Sobre la libre competencia, nosotros lo que tenemos, presidente, básicamente es un sistema por acumulación. Esto empezó en los 60, se fue mejorando paulatinamente hasta llegar a lo que tenemos hoy día. Y lo que ha ido mejorando el sistema ha sido los litigios, ¿no? Los litigios van mostrando dónde se necesitan mejores leyes, y dado el litigio es que aparecen proyectos de ley. Fue así como el caso Farmacia dio origen a un proyecto de ley, en ese caso de la presidenta Bachelet. Luego, ¿verdad?, el caso Pollos dio origen a otros proyectos de ley, Mensaje y Emociones, y ahora en esta especie de consecuencia del estallido social, por así decirlo, volvemos a mirar el tema de las colusiones y de las infracciones contra la libre competencia en general. Hecha esa introducción, presidente, también decir que los casos que hemos tenido en Chile son consecuencia no de las malas personas, de su mala conciencia o de problemas morales, ¿no?, de la élite chilena empresarial. Yo creo que el problema de las colusiones son más bien una consecuencia de la estructura de nuestro sistema económico. En primer lugar, un mercado interno muy pequeño, que lo que hace es que al tener tan pocos consumidores en comparación, pensemos que Chile es un mercado de 10 millones de consumidores autovalentes, digámoslo así, ¿no? Pensemos en Brasil. Brasil tiene cientos de veces, decenas de veces eso, ¿verdad? Argentina varias veces eso, Perú varias veces eso. Entonces, cuando nosotros tenemos mercados chiquititos como los tenemos en Chile, lo que tenemos en el fondo es la tierra fértil para que los delitos contra la libre competencia florezcan, ¿no? Porque los mercados pequeños tienden a ser fáciles de intervenir por los agentes económicos. Y las empresas que han aparecido en los casos de colusiones como culpables, también tienen una historia, y tienen una historia de crecimiento y acumulación. Las farmacias, por ejemplo, son empresas que partieron valiendo prácticamente nada, ¿no? Vendían remedios en pequeñas cositas de vidrio, ¿verdad?, en boticas. Cruz Verde y Farmacia Ahumada partieron en Viña del Mar, y hoy día son empresas de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Yo cuento ahí la historia de cómo FASA se vende casi en 1.000 millones de dólares, Cruz Verde tiene un valor de 1.000 millones de dólares, en Salcobrán está el grupo Yarur, ¿verdad?, que eso le da otra espalda financiera, son los dueños del BCI, es un clan que lleva unos 100 años en Chile en el mundo empresarial financiero. Por ende, las farmacias en Chile ya no son eso que eran en los 60 o en los 50, hoy día son grandes corporaciones. Lo mismo en el mundo del pollo. En el mundo del pollo, ese mundo tiene la sede industrial en mi distrito, en mi ciudad básicamente, que es Agrosuper y Aristía. Agrosuper es una empresa que vale, antes de la crisis, digamos, del estallido, todas estas cifras que estoy dando,
AgroSuper era una empresa que valía entre 15.000 y 16.000 millones de dólares, la mayor productora de carne avícola de toda Hispanoamérica. Estamos hablando de que AgroSuper logra llevar sus carnes, presidente, de Arica a Punta Arenas y también a Taiwán, también a China, también al África, también a Nueva Zelanda y Australia. O sea, son empresas que realmente han dado un salto adelante. En el precario capitalismo chileno de mitad de siglo, jamás habríamos podido imaginar que va a tener empresas de este calado y esta importancia, ¿no? Aristía, una empresa que vale más o menos un tercio de lo que vale AgroSuper, también tiene su sede en la ciudad de Melipilla, también una empresa muy grande. Y la tercera es Don Pollo, ¿no? El de la empresa de los Covarrubias, que tiene su sede más bien en el sur y que es una empresa más pequeña, pero que participó de la colusión activamente y que es también una gran empresa en comparación con lo que ha sido la historia de Chile, sobre todo en el mercado de las carnes. Y ya en el caso del confort, presidente, nos encontramos con una empresa gigantesca que hacer una historia sería muy largo, que es la papelera, con una empresa sueca, SCA, que es una empresa escandinava, ¿verdad? Que era del Estado hasta los 80, luego, hasta los 50, perdón, luego fue privatizada por parte, y hoy día son básicamente grupos de inversiones bursátiles los que son dueños de SCA. Esa empresa era antes PISA, Papeles Industriales Sociedad Anónima, que fue fundada por el exministro Gabriel Ruiz Tagle, ex presidente de Blanco y Negro, administrador de Colo Colo, quien antes tenía una empresa llamada Dimar, que era socio de Arturo Matelecaros, ¿no? Esa es como la historia empresarial muy resumida, las tres industrias, ¿no?, donde participan estas empresas que fueron condenadas por colusión. Enseguida, presidente, vamos al tema de fondo, ¿cómo legislar sobre esto? Y quiero partir con una cuestión un tanto contraintuitiva, ¿no?, que están las conclusiones del libro, y que es una idea que recorre mis investigaciones en general antes de ser diputado, los dos libros anteriores, que es La Fronda y El Lobby Feroz, sobre todo en el tema del lobby, ¿no? Hay vínculos. Yo llego a esta investigación de las colusiones porque hay empresas de lobby que están muy vinculadas a las empresas coludidas, particularmente en el momento de los escándalos, ¿no? Porque al ocurrir el escándalo, los coludidos hacen básicamente dos cosas. Por un lado, llaman a un abogado y por el otro lado, llaman a una empresa de comunicación estratégica, que es el nombre bonito que en Chile reciben las empresas de lobby como Imaginación Consultores, como el señor Tironi Asociados y otras más. Y así es como llego a que Cruz Verde fue asesorada por el señor Tironi el año 2009 en plena campaña presidencial. Ustedes se podrán acordar las polémicas que tuvo Eduardo Frei en ese momento por aquella situación. Y esto me abrió entonces la puerta para investigar estos vínculos, ¿no? Los vínculos de cómo las oficinas de comunicación estratégica y los abogados, que también son protagonistas del libro, en el fondo toman el control de los casos y esto se vuelve una pelea de dos rings. Un ring judicial, donde la Fiscalía Nacional Económica se enfrenta a los bufetes más conocidos de Santiago de Chile, y por el otro lado un ring comunicacional, donde las empresas de comunicación estratégica tratan de colocar, de setear el marco de comunicación, pero la mayoría de las veces fallan, fracasan en ese intento, y las empresas y sus gerentes generales son básicamente defenestrar la plaza pública con algunos mecanismos bastante medievales, ¿no?, en nuestra precaria opinión pública. Entonces, yo llego a toda esta información, presidente, básicamente como una ramificación de mi investigación sobre el lobby, que está en ese libro, El Lobby Feroz, pero esto toma cuerpo propio porque tiene una lógica propia, ¿no? Y aquí quiero ir. La mejor manera de darle batalla a las infracciones contra la libre competencia es comprendiendo los incentivos de los gerentes y los empresarios. Si creemos que la mera sanción penal, el mero reproche del Estado, por duro que nos parezca, es suficiente, es no comprender nuestra élite empresarial y nuestra élite política. Esta es una élite que básicamente se preocupa o tiene incentivos culturales intrínsecos, endógenos, más bien tribales. Esto quiere decir que importa más el juicio subjetivo y personal de mis colegas gerentes que el del Estado de Chile. Dicho en español, es más eficiente una norma de sanción a nivel gremial, llámese SOFOFA, CPC, que a nivel estatal mediante mecanismos penales. Y esto es muy importante entenderlo, presidente. O sea, necesitamos aquí en algún punto de esta tramitación conversar con la SOFOFA y la CPC y pedirles que ellos tengan el llamado derecho suave o soft law, ¿no?, que son normas internas de los gremios, normas internas de las empresas, que vayan colocando incentivos morales y económicos a los gerentes,
¿Por qué? Porque en los tres casos, al menos en dos de ellos muy claramente, que son Farmacia y Confort, vemos una colusión organizada por gerentes, segunda y terceras líneas, en las líneas de mando de la empresa, pero estos gerentes se mueven por un sentido muy claro, que son los bonos de rendimiento que cobran en general las gerencias chilenas, ¿verdad? Y en el caso de la farmacia eran bonos realmente brutales, muy grandes. Todo el mercado de las farmacias, presidente, es un mercado que está condicionado en la utilidad marginal desde el vendedor o químico farmacéutico que vende el medicamento en la farmacia con la llamada canela, que recibe un porcentaje de aquellos medicamentos de marca que vende. Es una práctica que se ha ido terminando, pero que sigue, sobre todo en el mundo rural. Y por el otro lado, arriba en la cadena, usted tiene gerentes que funcionan con grandes bonos de rendimiento cada vez que consiguen en un año un porcentaje de expansión de la empresa. Entonces, abajo el químico farmacéutico vende con la canela y arriba el gerente tiene incentivos para coludirse por los bonos de rendimiento. Entonces, creo yo que ahí necesitamos a la empresa, ¿no? Porque el bono de rendimiento tiene que venir asociado a un grupo de valores, de conductas, de comportamientos, de análisis, o incluso postergar el bono de rendimiento como estructura de beneficio del gerente para comprender cómo afecta eso a la ley de competencia, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya que prohibir los bonos de rendimiento, estoy diciendo que hay que repensar en el actual contexto, en el mundo que viene el siglo XXI, esos bonos de rendimiento, porque no sacamos nada con establecer penas muy altas, sistemas muy imbricados para combatir las colusiones, si en el fondo los incentivos económicos de cientos de millones de pesos en bonos van a hacer que el Estado de Chile reme para atrás versus los incentivos internos de las empresas. Eso es, me parece a mí, clave entenderlo y lo noto ausente de este debate tanto en las presentaciones de la FNE como en las presentaciones de la Fiscalía, lo que hemos leído en la prensa. Visto así, presidente, aquí hay un conflicto entre dos instituciones y esto es muy importante que lo digamos. Hay un conflicto abierto ya, esto fue subterráneo durante meses, pero ya está abierto, donde el Ministerio Público, dirigido por el fiscal Abbott, lo que pretenden, presidente, es que haya una acción penal pública. ¿Qué quiere decir esto? Quieren tener el gatillo respecto a la persecución estatal de las colusiones. Es decir, ocurrió un caso de colusión, que la Fiscalía, el Ministerio Público, tenga la atribución de iniciar una investigación y de formalizar a esos ejecutivos. Hoy día, el control de la investigación lo tiene la Fiscalía Nacional Económica. Y ahí está el enfrentamiento. La Fiscalía Nacional Económica, un organismo de persecución más bien tecnificado, está enfrentado al Ministerio Público, que es la persecución general, ¿no? Y aquí nosotros como parlamentarios, y específicamente usted como presidente, nos enfrentamos a, creo yo, un problema político de gran magnitud, porque claramente hay un grupo de diputados, encabezado por el diputado Fuenzalía de Renovación Nacional, que, y otros más, esto es transversal, hay diputados del Frente Amplio de Renovación Nacional, incluso en la UDI, que parecieran comprender este problema de la siguiente manera. La única forma, dicen ellos, de darle efectiva persecución penal a las colusiones y atentar a la libre competencia es que sea el Ministerio Público, esta es la Fiscalía Nacional, esto es Jorge Abbott, los persiga a los gerentes y a los empresarios. Y del otro lado, la FNE dice, momento, porque si usted le da la acción penal pública a la Fiscalía Nacional, porque por algo esto no se hizo, por algo el Ministerio Público no tiene esta acción, es porque la FNE piensa que al perder el control de la investigación y del proceso, no va a poder hacer, por ejemplo, la delación compensada, que es cuando los gerentes, los ejecutivos, los empresarios le cuentan a la FNE cómo es la colusión, cómo está funcionando, hacen un arreglo y van entonces al tribunal y permiten que la empresa salga beneficiada, entre comillas, de haberle contado, de haber sido, entre comillas, el sapo de la historia, ¿no? Que es lo que hizo Farmacia Ahumada, muy bien asesorada por Nicole Neme, profesora de Derecho de la Universidad de Chile, que ellos lo que logran entonces es reducir $1 millón solamente su multa y salirse del caso tempranamente, ¿no? Pero la delación compensada funciona como estructura en la idea de que quien controla la investigación es la FNE, porque si no, ¿qué sentido tiene ir a contarle a la FNE la verdad si después el Ministerio Público igual va a pedir cárcel para mis ejecutivos, ¿verdad? Y en segundo lugar, presidente, hay un problema en el Código Penal, porque en el Código Penal, para poder perseguir los delitos de colusión, se tiene que recurrir a un tipo penal que no es exactamente una colusión, sino que es más bien el arreglo arbitrario de precios, ¿no? Que es un tipo penal que quedó de finales del siglo XIX. Estamos hablando entonces de
algo muy sui generis, que hay que hacer un ejercicio legal muy sui generis para poder darle al Ministerio Público competencia sobre un delito que prácticamente no existe, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos, presidente, a una cuestión muy compleja políticamente, porque estoy convencido, yo diría 100% ya, de que en alguna etapa de este procedimiento legislativo, ya sea en nuestra comisión, ya sea en la sala, ya sea en el Senado, ya sea en una comisión mixta donde esto termine, se va a terminar estableciendo una acción penal pública. Porque es demasiado fuerte la presión que estamos viendo en la prensa, es demasiado fuerte la convicción que observan algunos colegas respecto a que hay que llevar esto al Ministerio Público. Y aunque nosotros concluyamos que esto no es recomendable, eso igual va a ocurrir. Y la Comisión de Economía se va a enfrentar entonces a la opinión pública bajo un juicio negativo, nuevamente, donde nos van a decir, oiga, ¿usted por qué no estableció un delito de acción penal pública respecto a las colusiones para que el Ministerio Público pueda perseguirlo? ¿Por qué usted se presta en el fondo para que esto siga como está? ¿No? Y eso es un debate que va a estar abierto en la sala, claramente, ¿no? Yo conversaba con el Ministerio de Economía ya varias veces, se le he planteado esto, que me sorprende muchísimo, ¿no? Que no hemos podido comunicarle ni a los diputados de centro derecha ni centro izquierda el marco de la conversación sobre colusión y sobre atentado a la libre competencia, ¿no? Entonces, dado el populismo penal, dada la velocidad con que las redes sociales malentienden los debates, me parece que en algún momento, presidente, de este procedimiento legislativo, vamos a ver que se va a introducir una acción penal pública para perseguir las colusiones, y eso va claramente contra las intenciones de la Fiscalía Nacional Económica y le da la razón, en el fondo, políticamente a Jorge Abot, que es el guardián del Ministerio Público y que está buscando expandir sus facultades, ¿no? Si yo tuviera que elegir, presidente, intelectualmente, o sea, si usted me preguntara como académico cuando me presentaba, ¿no? y yo viniera con ese marco conceptual, yo le diría, no es necesario, o puede ser contraproducente incluso, podemos dañar el sistema de libre competencia, que el Ministerio Público intervenga como persecutor. Pero dado que yo me dedico a la política, presidente, y dado que esta es una comisión política, tenemos que reconocer que va a ocurrir el momento en el cual se va a agregar la acción penal pública, ya sea en esta Cámara, ya sea en el Senado, y los que van a tener que responder somos nosotros. Por ende, me parece que la comisión tiene que abrirse, el pueblo tiene que abrirse a que redactemos nosotros la acción penal pública y que después se perfeccione, pero que no nos ocurra que nuestro proyecto salga sin acción penal pública y que recibamos entonces la reprimenda, el zasca en la sala, ¿verdad? O luego en el Senado, y que nos devuelvan un proyecto con acción penal pública, siendo que nosotros tuvimos la alternativa, la oportunidad de hacerlo y no pudimos hacerlo. Eso respecto a lo más duro, ¿no? Que es el enfrentamiento institucional entre la FNE y el Ministerio Público. La FNE, presidente, esto es muy importante, la Fiscalía Nacional Económica es el protagonista de mi libro, junto con algunos abogados muy respetados en la plaza, ¿verdad? Porque los debates jurídicos son el centro de esta cuestión. Pero la FNE, presidente, a mí me parece que es una institución brillante para lo que es Chile. O sea, hemos visto que nuestras instituciones en el Estado no son instituciones del siglo XXI, ¿no? Para decirlo de manera muy generosa, son instituciones más bien pensadas en la lógica del siglo XIX, ¿no? En la lógica de la codificación, en los tiempos de Andrés Bello, ¿no? La FNE, en cambio, la Fiscalía Nacional Económica, es una institución muy moderna, con resultados interesantes, han conseguido condenas, ¿verdad? En todos los casos. Ganaron este último caso de Confort, lo ganaron en la Corte Suprema, y han sido muy eficientes, muy eficientes, con diversos jefes, ¿no? Irarrázaval, ¿verdad? Quien está ahora, había varios profesores encabezando. Yo creo que la FNE, presidente, es una institución para sentirse orgulloso. El punto es cómo hacemos que conviva con el Ministerio Público sin ser invadida por la lógica del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público es también un organismo sumamente ineficiente. Porque, pensemos, ¿dónde irían en el Ministerio Público estas investigaciones? A la Fiscalía de Alta Complejidad. Y la Fiscalía de Alta Complejidad es un organismo donde llega de todo, desde pedofilia, ¿no? En su extremo más grande, ¿verdad? La pedofilia que ocurre por computadores, ¿verdad? Un delito de alta complejidad. Hasta en el otro lado, presidente, delito económico en la Bolsa de Comercio. Entonces, esa fiscalía también va a tener que hacerse experta en colusiones y en delitos contra la libre competencia. Yo lo veo muy difícil. O sea, es tanta la técnica acumulada en la Fiscalía Nacional Económica que es muy difícil que el Ministerio Público en poquito tiempo pueda igualar ese nivel de investigaciones, porque investigar una colusión es muy difícil, ¿no? Hay que hacer análisis económico, hay que buscar los comportamientos de cada persona, hay que buscar los mails, hay que entender la lista de precios, luego hay que adecuar la lista de precios a la... En fin,
Es una serie de pasos que yo no veo al Ministerio Público en condiciones de hacerlo con tanta claridad. Entonces, dada esa tensión, presidente, tenemos que tomar una decisión política, y hay que conversarla muy bien con los asesores, con el gobierno, respecto a la acción penal pública, y creo yo, la salida política más razonable es que nosotros hagamos acción penal pública y que la ley salga de nuestra comisión con acción penal pública y no sin acción penal pública. Respecto a las cuestiones más técnicas, presidente, yo creo que este es un buen proyecto, creo que va en la línea correcta, mejora lo que tenemos, ¿no? Ciertamente la opinión pública no va a estar conforme, ¿no? Porque la opinión pública lo que quiere es ver presos a algunos gerentes o algunos empresarios, y eso ha resultado ser muy difícil, básicamente, presidente. Primero, existe la norma de que se pueden ir presos. El problema es que esa norma se aplica con el sistema penal que conocemos, garantista, ¿verdad? Que es considerando los atenuantes, considerando el comportamiento anterior, considerando la gravedad de los hechos, ¿verdad? Entonces, si la pretensión es darle cárcel a los coludidos, que pareciera ser lo que la opinión pública quiere, lo que hay que hacer acá entonces es una reflexión más bien de índole punitiva penal, ¿no? Y no económico-financiera, como en nuestra comisión. O sea, si el debate va a ser punitivo penal, de cómo hacemos para que los gerentes vayan presos, tenemos que girar entonces levemente la discusión y mirar el código penal, mirar las leyes penales, y no tanto el DFL, no tanto la estructura de la competencia, sino más bien la estructura punitiva. Y esto es muy importante también, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya cárcel en las colusiones y que esas normas de cárcel queden bien hechas? No, porque la norma de cárcel existe actualmente, pero nunca un ejecutivo se ha ido preso. Entonces ahí tenemos una tensión también muy importante, ¿no? Hay una opinión pública esperando algo que nosotros no estamos en condiciones de darle hoy día, porque nuestra comisión es más bien económico-financiera y no punitivo-penal. Esa es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Entonces, dos cuestiones centrales, ¿no? ¿Qué ente tiene que perseguir? Si acaso la Fiscalía Nacional Económica o el Ministerio Público. Si pueden ser ambos, ¿cómo lo hacemos convivir? Segundo, ¿cómo hacemos que la opinión pública comprenda que puede haber cárcel? ¿Qué hacemos con esas normas de cárcel? Y en tercer lugar, presidente, me parece importante explicarle a los colegas que la libre competencia no se agota simplemente en las conductas sobre colusión. Ciertamente las conductas sobre colusión son las más graves, son las que más conocemos, son las que más aparecen en la prensa, pero hay otras conductas que hemos conocido en los últimos 20, 30 años que también tienen que ser analizadas por esta comisión y tenemos que hacer algo, ¿no? En primer lugar, presidente, la posición dominante, el abuso de posición dominante. Esto quiere decir grandes corporaciones que en su industria particular abusan de su posición. Esto tiene un nombre técnico, ¿no? Que es el abuso de posición dominante, pero es básicamente ponerle la pata encima al resto de los competidores. ¿Cómo se hace esto? Una de las vertientes principales era la vertiente financiera, que nuestra ley de pronto pago ha logrado solucionar en parte, con muchos problemas, ¿verdad? Pero en parte hemos solucionado, porque un abuso de posición dominante son los grandes supermercados, por ejemplo, que no le pagaban en tiempo y forma a los proveedores. En segundo lugar, un abuso de posición dominante, una empresa grande, por ejemplo, como BTR, que hace un acuerdo con inmobiliarias, ¿no? Y solamente se puede contratar BTR en un edificio de tal empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, Besanilla construye un edificio y solamente BTR puede cablear ese edificio. Es un abuso de posición dominante, ¿no? La empresa más grande trata de quedarse con el porcentaje del mercado que no le corresponde en principio. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, presidente? Ideas concretas, ¿no? Hay que igualar el régimen de prescripción, ¿no? 5 años para conductas de colusión y de abuso de posición dominante. No tienen por qué ser distintos. Segundo, introducir la llamada prueba dinámica en las conductas de abuso, ¿no? Tal como está establecido en la reforma de la ley a la protección del consumidor. O sea, a igualar también ahí el estándar de la protección del consumidor con la libre competencia, que es el artículo 50H de la ley de libre competencia. Y también, presidente, que es muy importante, permitir que los consultores independientes puedan acceder, ¿verdad? Bajo los criterios de responsabilidad, ¿verdad? De cerciorarse que esa información no salga fuera de la vía judicial, pero que puedan cerciorarse de los estados financieros, de los contratos y diversos documentos que existen en poder de las empresas, lo que es muy importante, ¿no? Porque para poder elaborar informes tienen que poder acceder estos técnicos, ¿verdad?, a la información. Los juicios de colusión, los juicios de libre competencia en general, presidente, son juicios sobre información. O sea, tener la información es clave, tener los mails de los gerentes, tener las listas de precios, y eso toma tiempo y toma dinero generar esos informes. Y es el Estado de Chile, en el fondo, el que tiene que hacer esa pega. Entonces, cuando nosotros alivianamos esa carga, hacemos más fácil
los mecanismos de prueba, y eso es lo que se suele llamar prueba dinámica. Después, presidente, tiene que haber un perfeccionamiento del sistema de consultas, ¿ya? Porque el sistema de consultas se trata, y con esto voy cerrando, de lo no contencioso, ¿no? Lo judicial se entiende como contencioso, ¿no? Hay una FNE enfrentada con una empresa coludida, ¿no? Hay un juicio. Pero también hay mecanismos no contenciosos en nuestra ley de libre competencia, que son las consultas, ¿no? Y eso hay que mejorarlo, eso hay que meterle cabeza, ¿no? Porque genera demasiada incertidumbre la consulta. Ejemplo, la consulta de la fusión entre los supermercados líder con las tiendas de Falabella. Esto fue el año 2008, 2007, 2008, antes de que el grupo Walmart comprara a los Ibáñez, los supermercados líder. Líder trató de fusionarse con Falabella, hubo una consulta que duró casi 1 año y medio en estas instancias y finalmente se cayó esa fusión. Eso genera incertidumbre tremenda a nivel bursátil, para inversiones de la AFP, incluso para los consumidores, ¿no? O sea, a todo nivel, esas consultas con tanta incertidumbre generan un daño a la economía y un daño a las empresas. Junto con eso, yo creo, presidente, que hay que trabajar de alguna manera una indicación, un concepto, ¿no? Que hay que mirarlo con mucho cuidado, respecto de cómo los aspectos gremiales de las empresas, vuelvo a la SOFOFA y la CPC, van a convivir con nuestra legislación penal, ¿no? Porque yo estoy convencido, y cierro con esta idea, presidente, y esta es la idea central de mi libro, que es que la élite económica y gerencial se mueve por incentivos propios, ¿no? Incentivos que son económicos, reputacionales, muy importantes, ser un gerente reconocido en el mundo empresarial, y también por incentivos gremiales, ¿no? Los grandes empresarios que postulan a los cargos, ¿verdad?, de la SOFOFA, de la CPC, hoy día son Bernardo Larraín Mate, el otro el señor Juan Sutil, se ven golpeados cuando sus empresas o sus grupos económicos aparecen coludidos. Y ahí es muy interesante, presidente, porque dado que se ha demostrado, estos 10, 15 años han demostrado, que el Estado no es capaz de poner incentivos claros para frenar la colusión, es decir, el Estado no le da miedo a los empresarios y gerentes coludidos, ¿no? Donde realmente está el temor es en la sanción de los pares, la sanción gremial, ¿no? Aristía expulsado de los gremios, ¿verdad? El gremio de los pollos, la APA, la Asociación de Productores Avícolas, cerrado por vía judicial. Ese tipo de incentivos, presidente, son, a mi juicio, los correctos, ¿no? Y esto es muy clave para comprender lo que ha ocurrido en Chile. Es tan pequeño nuestro mercado interno, son tan pequeñas nuestras empresas, en general empresas familiares, ¿no? Aristía es una empresa familiar, un patriarca que le deja la empresa a su heredero. AgroSuper es una empresa familiar, un patriarca, el señor Gonzalo Vial, que le deja la empresa a su heredero. Don Pollo, una empresa generada por Covarrubias Mate, que se la deja a su heredero hoy día. Farmacia Ahumada, generada por Kotner, ¿verdad? Cruz Verde, Harding, Salcobrán, el grupo Yarur, la papelera, la familia Mate, y la empresa de los suecos generada por el señor Ruistal. En el fondo, entonces, empresas familiares de un patriarca que le hereda a la familia. Estas son empresas, entonces, muy poco sofisticadas a nivel administrativo, burocrático, interno, por así decirlo. O sea, una empresa del siglo XIX o XX, vuelvo a esta idea, ¿no? ¿Cómo empujamos con la legislación a que las empresas se modernicen? Yo creo que este tiene que ser el objetivo, presidente, y le agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad de poder expresarme ante la comisión, porque con este proyecto me parece que tenemos que cumplir 3 objetivos. En primer lugar, satisfacer un estándar legislativo alto, que nos quede una ley buena, una ley que permita que abogados, el Tribunal de Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público si corresponde, pueda tener injerencia y pueda tener relevancia sin un desorden administrativo general. Segundo, esta pelea que se ha abierto, un poco bananera, ¿no?, de republiqueta centroamericana, entre el fiscal nacional y la Fiscalía Nacional Económica, parece que no puede seguir. Y la instancia donde tengamos que terminar este conflicto, presidente, es el Congreso Nacional. Y si nuestra comisión puede ser importante y útil para terminar ese conflicto que se está dando por la prensa, que insisto, no es propio de un país ordenado, seamos útiles nosotros y cerremos este capítulo redactando entonces una norma de acción penal pública que permita convivencia entre la FNE y el Ministerio Público. Pero creo yo, presidente, que si este conflicto sigue y se siguen contestando por los diarios Abbott con la FNE, me parece que sale dañado el sistema completo de libre competencia y nos pone en presión a nosotros los parlamentarios de manera impropia. Y en tercer lugar, presidente, con esto cierro finalmente, las colusiones son el centro, es verdad, pero hay otras conductas, abuso de posición dominante, precios predatorios,
monopolio extendido, que integraciones verticales, por ejemplo, la ISAPRES con las clínicas, que también tenemos que mirarlas y tenemos que darle herramientas al Tribunal de la Libre Competencia, a la Fiscalía Nacional Económica, que es la instancia que hemos creado para eso, para que persigan esas conductas que son atentatorias a la libre competencia. Muchísimas gracias, presidente. Un gran abrazo.